Gracias, Gaby. Bueno, llegamos hasta la Torre Ejecutiva, aquí a las oficinas de UNACEF, para conversar con Marcelo Metediera, el presidente de UNACEF, a raíz de este ya proyecto, de esta libreta, que ya no se debe llamar más libreta, sino que es el permiso de conducir. Así empieza este proyecto, este cambio también de mentalidad para todos los uruguayos. Muchísimas gracias por estos minutos, presidente Metediera. Bueno, ya no es más libreta, ahora es permiso. Bueno, ya hace un rato, ¿no? Es permiso, pero bueno, enfocar también en eso, y es un proyecto que el año que viene ya estará pronto. Sí, bueno, muchas gracias por estar. Es muy importante para nosotros poder comunicar lo que se hace, y más en el estado de situación que tenemos con el tránsito. Efectivamente, el borrador de la ley 19824, que crea en su artículo 3 el permiso de conducir por puntos, había que reglamentarlo. Esa reglamentación, se había trabajado un borrador que se envió al Congreso de Intendentes para que aportaran su opinión. De hecho, lo hicieron y aprobaron por unanimidad. Igual que el propio directorio de la UNACEF, que también está integrado por la oposición, aprobamos por unanimidad. Eso que dejó de ser un borrador y pasar a ser un proyecto, en definitiva, hoy ya está en vía administrativa, viajando por medio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al Presidente de la República a los efectos de considerar el decreto reglamentario. Ahí está. Entonces, en la práctica, ¿con cuántos puntos voy a empezar? ¿Cuáles son los que me van a sumar? ¿Qué es lo que me va a sumar puntos? ¿Qué es lo que me va a restar puntos? Ahí va. El sistema tiene que ver con una lógica de un cambio en términos culturales, de práctica, y que de alguna manera se genere lo que hoy no pasa, que es premiarte de alguna manera por hacer las cosas bien en el tránsito o castigarte si haces las cosas mal. Esa es un poco la lógica que tiene el sistema de puntos. Las personas que tramiten el permiso de conducir por primera vez van a arrancar con un saldo inicial de 8 puntos. En la medida que va pasando el tiempo y la persona no va cometiendo infracciones de tránsito de las que restan puntos, se le va reconociendo esa buena actuación en esa conducta en la conducción, y aumenta la cantidad de puntos que tiene como saldo. Pasa de 8 a 12 puntos los primeros 2 años, después de 3 años más pasa de 12 a 14 y por último 3 años más pasa de 14 a 15, que va a ser el máximo posible. Por el contrario, la parte de castigo, aquellas personas que cometen las infracciones de tránsito que restan puntos, se le irá quitando puntos, y en el caso de llegar a un saldo de 0, se suspende el permiso de conducir por 3 meses, y bueno, y la persona no solo va a tener que pagar las multas y esperar el tiempo de suspensión, sino que también va a tener que pasar por un programa de recuperación de puntos, que tiene que, para explicarlo, es algo así como los teóricos que hoy se hacen para el permiso de conducir, pero con un contenido distinto, con un contenido que tiene que ver con los temas sanitarios, educativos, más bien jurídicos y no tanto normativos vinculados a la conducción, que algo de actualización también se le va a poner. Va a tener que aprobar ese teórico, si no, no vuelve a recuperar su permiso de conducir. ¿Hay algunas situaciones en las que se me quitan los puntos de golpe? Sí, efectivamente. Hay rápidamente las infracciones de tránsito que restan puntos son: te quitan el 100% de los puntos sin importar la cantidad que tengas, conducir bajo los efectos del alcohol, conducir bajo los efectos de la droga, negarte a hacer la prueba de alcohol o droga, y que eso es la realidad que hoy tenemos. Hoy eso ya pasa en el país, ¿no? Lo que le agregamos es participar de picadas. Participar de picadas también te va a quitar el 100% de los puntos, se va a suspender automáticamente el permiso de conducir. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses, todos son por 3 meses. Todo va a ser por 3 meses. Después, conducir manipulando celular, te quita 6 puntos, y exceder la velocidad permitida más del doble te quita 6 puntos. Conducir con un permiso de conducir fuera de categoría te quita 4 puntos, esto es, si tengo un permiso de conducir moto y estoy manejando un auto, está fuera de categoría. Y después, exceder la velocidad permitida más de 30 kilómetros va a quitar 2 puntos. Y ahí el agregado que hizo el Congreso de Intendentes es también, si no usas casco, no usas cinturón, no usas sistema de retención infantil, o llevas el menor en el asiento delantero, menor de 12 años, se te quitan 2 puntos. Esas son el total de las infracciones de tránsito, sabiendo que el resto de las infracciones de tránsito no quitan puntos, pero se mantienen. Tienen su multa, ¿no? O sea, esto no cambia, no es que se elimina todo lo demás, sino que sigue funcionando. Y después la otra cosa a comentar es que cuando el sistema arranque, que tenemos previsto que sea el primer semestre del año que viene, quien tenga un permiso de conducir vigente, en ese momento no va a tener que hacer absolutamente nada. O sea, no tiene ni que ir a cambiar el plástico, ningún trámite, y que en ese caso, de manera excepcional, la persona va a arrancar con 12 puntos.
¿tá? De manera excepcional, porque ahí ya hay una antigüedad acumulada, hay otro montón de cosas que entendimos que eran los puntos con los cuales se tenía que arrancar. Pero vuelvo a insistir, de manera totalmente excepcional, para darle tranquilidad a la gente. Y la otra cuestión que tenemos arriba de la mesa, yo diría ya definida, es que cuando arranque en el primer semestre del año que viene el proceso, vamos a arrancar de manera paulatina, se van a ir incorporando las infracciones de tránsito de manera paulatina y vamos a arrancar solo con aquellas infracciones de tránsito que te quitan el 100% de los puntos. El resto, las más graves, el resto se van a ir incorporando. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que la gente se vaya amigando con el sistema, vaya entrando a la web, logueándose en las aplicaciones, ¿no? Que no sea estresante, por decirlo de alguna manera, y que sea amigable. Y de esa manera, bueno, se va incorporando en el sistema y después se le irán agregando el resto de las infracciones de tránsito. A ver, entonces, para aquellas personas que saquen la libreta por primera vez, ¿a partir de cuándo? Eso va a ser a partir del primer semestre del año que viene. Okay. Va a ser en ese momento si que yo va a saco la libreta la semana que viene, el año que viene empiezo con 12 puntos. Con 12 porque la vas a tener vigente al momento de activar el sistema. Capaz que la sacaste el día anterior a que arranque el sistema. El tema es que en algún momento tenés que poner el corte y arrancar, ¿no? Hay un montón de casuísticas que podría haber analizado, pero sería una locura. Entonces, bueno, definimos como eso, como punto de partida, por eso digo que es de manera excepcional. Ahí está, perfecto. Entonces ahí yo arranco con 12. Aquellos que saquen después, cuando empiece ya a funcionar, arrancan con 8. Exactamente, arranca con 8 y entran en la lógica del juego, como el resto de las personas, con el tema de la quita o la sumatoria de puntos. Bien. Llego a 15 y la mantengo ahí, me porte bien o mal. Sí, no, mal no, porque me sacan. Mal no, porque te sacan, se portás bien, mantenés los 15, ahí va a haber un cambio en la conducta de la conducción, por lo tanto se debería ver reflejado en la realidad que tenemos con los siniestros de tránsito, ese es el objetivo. Y cuando lleguemos a ese momento, con eso y con otras cosas que se vienen haciendo, ahí se nos abre otro montón de oportunidades. Nosotros ya estuvimos reunidos con las aseguradoras donde le dijimos, estamos con este proyecto, vayan pensando que quizás una persona que tenga durante X cantidad de tiempo los 15 puntos, tenga una bonificación económica en el seguro, tenga un valor de multa diferenciado, no sé, con ese estado de situación se abren otro montón de oportunidades. Si logramos incluir los temas de tránsito en la educación curricular, ahí vos podés decir, bueno, la gente está preparada de manera distinta, podemos analizar las edades, podemos analizar otro tipo de formato en la realidad que hoy tenemos, que es la que hay que cambiar. Pienso, Metediera, en el permiso de conducir profesional. ¿Qué pasa, no? Conductores de ómnibus, deliveries. Sí, ahí nosotros, en realidad, el borrador inicial diferenciaba el conductor que trabaja con el permiso de conducir al que no trabaja. La realidad nos caminó por arriba, tenemos un montón de trabajo todavía por desarrollar. Vamos a tener la semana que viene reunión con el Ministerio de Trabajo para empezar a analizar esto. Esa diferencia se tiene que dar no por el permiso de conducir, por la categoría, sino por la tarea que la persona efectivamente haga. Y recuerden que a nivel laboral hay 13 grupos de los consejos de salario, cada uno con su subgrupo. En cada rama hay quienes conducen y quienes no. Todas esas cosas hay que despejarlas para lograr diferenciar una persona que conduce por paseo o una persona que conduce por trabajo. Por lo tanto, los tiempos que asumimos como suspensión del permiso de conducir es de 3 meses, aunque el borrador planteaba 6 meses. ¿Por qué lo dejamos en 3 meses? Por dos cosas. Primero, porque fue el compromiso de alguna manera expresado de parte nuestra a los colectivos de trabajadores como nos habíamos tenido reuniones. Y por otro lado también el Congreso de Intendentes que planteó hagámoslo de manera uniforme. Entonces, teniendo esas dos lógicas y respetando lo que habíamos hablado, vuelvo a insistir, con los trabajadores arrancamos con 3 meses, pero sabiendo que la perspectiva que eso después en el tiempo se diferencie y se separe y sí tenga una diferencia en sanción la persona que trabaja con la persona que no trabaja con el permiso de conducir. Pero en ese primer borrador, la persona que trabaja, ¿cuántos meses tenía de suspensión? En el borrador que no se terminó trasladando a proyecto, era 6 meses la suspensión. Para el que trabaja. Para el que no trabaja con el permiso de conducir, claro. Y 3 meses, o sea, la mitad del tiempo. O la otra cosa, el programa de recuperación de puntos se planteaba, la persona que no trabaja con el permiso de conducir podía recuperar puntos una vez cada 2 años, sin embargo que trabaja una vez por año. Entonces hay que definir con claridad el grupo de trabajo, la planilla de trabajo, también tiene que ver en el mundo laboral con respecto a si una empresa está aportando o no está aportando. Digo, hay un montón de cosas que hay que ser cuidadosos. Entonces, hay cosas que, exacto. Entonces, nosotros venimos trabajando mucho con España, nos viene apoyando muchísimo con esto. Van a estar el mes que viene en Uruguay, creo que Argentina también, haciendo
exponiendo sus experiencias. España cumple 20 años, va a cumplir en octubre con el permiso de conducir por puntos, Costa Rica 5 años, Brasil y Argentina lo tienen, distinto a lo de Uruguay, pero está bueno conocer las experiencias. Y de ese proceso que hicimos aprendimos, o lo que queremos poner en práctica, que las cosas tienen que ser paulatinas, adaptadas a la realidad uruguaya, ¿no? España empezó con una cantidad de puntos muy altos. Por ejemplo, ¿y por qué hoy no está arriba de la mesa cruzar un semáforo rojo? ¿O por qué, no? Ese tipo de cosas fuimos cuidadosos porque, vuelvo a insistir, los ejemplos que tenemos empezaron muy arriba y después tuvieron que rápidamente cambiarlo porque mucha gente se quedaba sin el permiso de conducir. Entonces nosotros planteamos el proceso al revés, que sea paulatino, que la gente se vaya incorporando al sistema, que lo vaya manejando con cuidado y con criterio, bueno, y a partir de ahí se pueden generar otro montón de modificaciones que el propio proyecto plantea una comisión de trabajo permanente entre el Congreso de Intendentes y la UNACEF. Ahí está. Ya para terminar, Metedira, ¿hay reuniones planteadas, por ejemplo, con los delivery? Sí, nosotros, a ver, con los delivery particularmente tenemos una comisión de trabajo, Ministerio de Trabajo, Cambadu, FUESI y la UNACEF, donde estamos analizando y trabajando, que ya viene de hace mucho tiempo esa comisión, pero le estamos incorporando que, a ver, el trabajador delivery, así como el que trabaja con alimentos, tiene un carnet de manipulación de alimentos, el delivery también, por medio de INEFOP, tenga una capacitación vinculada a la manipulación de alimentos y al tema de tránsito. Obviamente el trabajo con las empresas, que tiene que ver con el estado del vehículo, pero también atender la regla del negocio de las empresas, porque tenemos aplicaciones, esto y preocupa, que te dicen, bueno, vos tenés que llevar este pedido en 10 minutos, quizás en una distancia que tenés que poner 15, ¿no? Y eso implica que si no llegás en el tiempo que se plantea, no te premia, por lo tanto no te da más laburo y además no podés entregar el pedido. Y eso lamentablemente hace que veamos que anden contramano, arriba de las veredas, que crucen en rojo, porque hay una condición de laburo bastante perversa que es lo que estamos intentando abordar. Muchísimas gracias. A ustedes. Ahí estaba entonces la palabra de Marcelo Metediera, presidente de la UNACEF, hablando sobre este permiso de conducir por puntos. Nos vemos mañana, que tengan linda jornada. Chau.